Creo que ya está grabando. Listo. Ahora sí. Hoy es el 27 de enero del 2021, fecha célebre. No creo. Hemos leído entonces sobre la introducción a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La crónica es un género tradicional en la literatura española. Entonces, vean cómo ya están poniendo el sello de crónica a este libro de historia, a pesar de que el autor lo llamó relación, es más bien una crónica. Continuó siendo escrita por los participantes de esta empresa, o sea, de la exploración y la conquista. Muchos de estos hombres no eran ni estudiosos eruditos, ni tenían intereses estéticos en mente. O sea, ni eran artistas escritores, ni eran profesionales de la historia. Eran gente común que sabían escribir simplemente, o que incluso algunos cuando llegaban a España no sabían escribir, pero contrataban a un escribano y le contaban su historia. Sin embargo, sus crónicas están llenas de poder creativo, así como de valiosa información. Entre esos hombres figura Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Apúntenlo, muchachas, para el nombre de su primogénito. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Nunca. No, pues le pueden cambiar a cabeza de toro, cabeza de cabrito, según salga el muchacho, ustedes lo adaptan, pero ya tienen la idea por lo menos. ¿Es tu apellido verdadero? El primer europeo en atravesar a pie, obviamente no habían carros, ni trenes, ni aviones, una gran porción del territorio recién descubierto en América del Norte. Su viaje, ahí están las fechas, 1528 a 1536 a pie. O sea, comenzó obviamente en barco en la República, viaja a la Florida, naufragan, sobreviven 4 y los 4 emprenden 8 años de travesía para encontrar a la Ciudad de México. Entre penalidades e infortunios es uno de los más interesantes en la historia del Nuevo Mundo. ¿Quién quiere continuar leyendo? Un producto. Yo. Adelante. Un producto de esta odisea fue La Relación, publicada en Zamora, España en 1542. La Relación es uno de los primeros informes de las exploraciones españolas en América del Norte y un documento de inestimable valor para los estudiosos de historia y literatura, etnógrafos, antropólogos y el lector en general. Vamos a ver Contiene muchas de las primeras... Tenemos palabras como etnógrafos y antropólogos. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué se trata eso. Adelante, sigue. Contiene muchas de las primeras descripciones de ese territorio y de sus habitantes. Además, es una de las primeras crónicas españolas que hace un llamado a la compasión y a la tolerancia hacia los nativos del hemisferio occidental. Y esto es bien importante. Nacido en... Perdón, disculpa. Esto es bien importante, su actitud hacia los indígenas que encontraba, porque no es la actitud general de todas las personas que vienen al Nuevo Mundo, ¿verdad? Y algunos escriben con otros propósitos de presentarlos como gente mala, de vicios. Si ustedes leen, por ejemplo, las crónicas que se hacen sobre Perú, muchas de ellas están llenas de opiniones sobre los vicios de consumir coca, por ejemplo, de homosexualidad entre ellos. Y eso es simplemente una manera de desprestigiarlos para pues hacer más fácil la idea de que ellos vienen a evangelizarlos, ¿verdad? Y a que sigan por la vía recta. Adelante. Nacido en Jerez de la frontera de España en 1490, Cabeza de Vaca se distinguió como oficial en el ejército español, nombrado tesorero real de la desafortunada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528. Cabeza de Vaca fue uno de los 4 sobrevivientes. Finalmente, después de 8 años de vagar como esclavos y curanderos, pudieron llegar a México. Después de su regreso a España en 1537, fue nombrado gobernador y capitán general de la provincia sudamericana del Río de la Plata en 1540. Conocido por sus consideraciones humanas y su política liberal hacia los nativos, Cabeza de Vaca fue derrocado por sus súbditos y mandado a España encadenado. Muy bien. Entonces, eso nos sirve de introducción. Y cuando él estuvo trabajando en el Río de la Plata, lo encadenaron y lo mandaron preso a España, igual que le pasó a Cristóbal Colón. Pero, ¿qué ustedes leen? ¿Por qué razón lo mandaron a España? ¿De qué se le acusaba?
¿Por qué lo apresaron? ¿Por qué lo encadenaron? Según lo que acaban de leer, ¿qué ustedes piensan que pasó con él? ¿Qué hizo en La Plata, Cabeza de Vaca, que creó esta polémica y lo llevaron encarcelado? Léanlo despacito y hay que aprender un poquito a leer despacito, a ver qué hay entre líneas, qué nos está diciendo. Porque él era liberal con los indios, o sea, su política era liberal, ¿Y eso tenía qué compasión significa? para los indios. ¿Qué significa O eso, sea, Felipe? como que él abogaba más por los indios y los trataba más como humanos y él tenía más compasión de ellos. Precisamente, esa es la razón. Entonces, los rivales de él pensaban que había que tener mano dura con los indios. Y en lugar de ayudarlos, de incorporarlos a la sociedad, había que tratarlos fuertes y ser violentos con ellos. Y entonces lograron que a él lo acusaran pues casi de traición, ¿no? Por tratar bien a los indios y lo llevan a España en cadena. Entonces, hablan de la idea de lo que es etnografía y antropología. ¿Alguien está estudiando ciencias sociales sobre esos términos? ¿Conocen esos? Vamos a, lo voy a compartir un poquito sobre esto. ¿Pueden ver esto? Etnografía. ¿Qué pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla que yo estoy viendo también? ¿Qué es la crónica? Que dice etnografía. ¿La están viendo? Dice la relación. Yo miro que dice qué es la crónica. No, pues La relación, sí, la relación. estoy intentando ver. Etnografía. Voy a leer una, ustedes leen otra. Dice, etnografía, etimológicamente es escribir sobre los pueblos, estudiando descriptivamente las sociedades humanas. La etnografía es el punto de partida de otras disciplinas y técnicas de investigación. Los estudios etnográficos no entran en comparaciones ni teorías, sino que son recopilaciones descriptivas de datos de los pueblos. O sea, la etnografía es irse a vivir con un pueblo determinado y describir cómo son. Me fui a vivir al Amazonas, me fui a vivir a África, a Asia, cualquier lugar, al Caribe de aquella época y escribo sobre las personas de ese lugar. ¿Quién quiere leer sobre la etnología? Etnología. Ok, yo lo hago. Adelante. Estudio comparado de los pueblos. Por tanto, utiliza el método comparativo, buscando las regularidades de comportamiento que vienen influidas por razones ecológicas, históricas o por la propia dinámica interna del grupo. Se diferencia de la etnografía en que trata de dar explicaciones que van más allá de la mera descripción. Muy bien. Entonces, la etnología se puede decir que es una manera de describir a los pueblos comparándolos con otros pueblos, ¿verdad? Entonces, aquí los comparamos con otros pueblos. El etnógrafo se centra en un solo pueblo y describe simplemente lo que ve en ese pueblo en particular. El que hace etnología lo compara con otros pueblos, ¿no? Ajá. Y todavía existe otra que es la antropología social, que es que dice, podemos decir que la antropología social es la conjunción de las disciplinas etnográficas y etnológicas. Por tanto, la antropología social estudia las relaciones entre las personas y entre los grupos. Las instituciones sociales como la familia, el parentesco, los grupos de edad, la organización política, las leyes, las actividades económicas. Entonces, el antropólogo social, la diferencia es que él toma un tema en particular y lo estudia en diferentes grupos, ¿verdad? Yo voy a estudiar la familia y estudio la familia, por decir, en 15 grupos en África o en 15 grupos en Sudamérica. ¿Cómo es la familia? ¿O cómo es la política? ¿O cómo es la comida? Mientras que el etnógrafo compara todos los elementos de una cultura con las demás culturas. Entonces,
El antropólogo social elige ciertos elementos de la cultura y los estudia a través de grupos, no la cultura total y mucho menos un pueblo en particular solamente. Esa es la diferencia. Entrar un poquito en herramientas de cómo lo que vamos a leer hoy, de cómo ver lo que vamos a leer hoy. Hay diferentes teorías, pero la que vamos a usar para que vean un poquito el punto de vista es la idea de que, es Levi-Strauss, la idea de que nosotros sabemos quiénes somos simplemente porque nos comparamos con otras personas que son diferentes. Entonces, como único yo sé quién soy es realmente comparándome con otras personas que son diferentes. Por ejemplo, si solo existieran mujeres en este grupo, ustedes crecieran solamente con mujeres, ustedes no tendrían un concepto de lo que es hombre y no tendrían necesidad de tener un concepto de lo que es mujer porque todos son el mismo organismo, ¿verdad? Ajá. El momento en que aparece un ser que es diferente a ustedes, entonces sí se desata la necesidad de compararse con ese ser en lo que somos iguales o diferentes. Y entonces, pues eso está bien. Eso es lo que decía Levi-Strauss, lo que decía las oposiciones binarias, que uno sabe que existe el blanco porque existe el negro. Si solamente existiera blanco, nunca sabríamos que es blanco, porque no existe el negro para compararlo. Uno sabe que existe lo alto porque existe lo bajito. Si todos fueran altos, no existiría lo bajito. Entonces él dice que todo se compara así y así es como creamos en nosotros un concepto del mundo, de nosotros, en comparación con un mundo que es diferente. Y esto crea un problema bien particular que vamos a verlo a través de todo el curso, que es, muy bien, vamos a compararnos con otras personas para saber quiénes somos, pero cuando uno se compara, eh, inevitablemente uno hace una valoración sobre esos elementos. Uno hace una valoración diferente y casi siempre los elementos que tengo yo son más positivos que los elementos que veo en otra persona. Y eso lo hacemos todo el tiempo nosotros mismos aún, y más adelante lo vamos a ver cuando nos comparamos con otros grupos, ¿no? Es como cuando a alguien de ustedes, para que vean que sí lo estamos haciendo, aunque uno piense que ya no lo hacemos, eh, como cuando ustedes algunos nos comparan con una persona de otro país. Me dicen, usted es cubano, profe, usted es argentino, profe, usted es salvadoreño, profe, usted es mexicano, profe. Y hay gente que, como yo, me da igual, a mí no me molesta para nada, pero hay gente que se ofende. Hay gente que literalmente se ofende. ¿Por qué? Y ahí está la valoración. Porque yo no soy tal cosa, porque ellos son así y porque yo soy así. Y eso lo hacemos a través de todas las culturas. Yo tenía un amiguito cuando estudiaba ciencias en farmacología, tenía dos compañeros de clase, uno era japonés y uno era de la China. Así ocurrió. Y uno de la India, la curiosidad, uno de la China, uno japonés, uno de la India y un puertorriqueño estudiando un doctorado en farmacología. Y una vez yo le pregunto, como ignorante que soy, le pregunto a los dos muchachos asiáticos que si ellos sabían saber mirando quién era japonés y quién era chino. Ignorancia de uno, ¿verdad? Que uno pregunta. Pero uno, me imagino que hay gente que pregunta lo mismo entre los hispanos, ¿verdad? Y ustedes saben quién es. Yo le pregunté a los dos muchachos, éramos muy buenos amigos, y el muchacho chinito no supo contestar bien, que él no tenía mucha experiencia, que no había viajado mucho, que apenas vino a Estados Unidos. Y el japonés dice, es bien fácil, dice, él es bien fácil, me dice, en inglés me dice, si tú ves dos personas con rasgos asiáticos y uno está bien vestido, ese es japonés. Wow. Así me dijo. Y yo, Oh, no. Oh, no. y así me dijo, pero lo decía con tanta seriedad que lo decía él. Oh my Eh, God. pero esa es Pobrecito. la valoración, ¿verdad? Que hacemos sobre nuestras diferencias. Oh, Eso ocurrió en la Edad Media, al principio del Renacimiento, que obviamente el descubrimiento abre el Renacimiento. Ocurre al principio del Renacimiento cuando las culturas europeas se ponen en contacto con otras culturas a través del mundo. Recuerden que no solamente vinieron a América, también en la misma época exploraron África y exploraron el Oriente. Entonces, ese contacto de la cultura europea creó la idea de quién soy yo como europeo en comparación a ellos, y obviamente lo que implicaba ser europeo era mejor. Eso hoy se considera lo que llaman
no sé si es el término de otherness o the other. Ahí dice a New Geographic Edition. Ajá. Pero aquí arriba ven que dicen otherness, acá arriba. Sí, ahí está, ahí está. Es, Other, es una teoría other, de algo así. cómo los europeos trataron a los demás grupos. Y otherness es yo soy yo y tú eres el otro. Y ya automáticamente con ser el otro eres una forma inferior de ser humano. Ah, Porque no soy yo, eres el otro. Entonces, es un poco equivalente a cuando en inglés usan la frase those people, ¿no? Those people y te dicen algo sobre alguien, pero casi siempre es algo negativo. Cuando arrancan la oración con those people, es algo negativo. ¿Por qué? Those people es los otros. Los otros son así, nosotros somos de esta forma. Entonces, es bien importante porque esta es la mentalidad que traían los europeos cuando se regaron por el mundo en esta época. Vamos a entrar un poquito lo que es la definición de otherness. ¿Alguien quiere leer un poquito otherness aquí? Vemos un parrafito nada más. yo leo mal el inglés. Ah, bueno, sí, mejor. Ah. Yo leo feo. Adelante, Magui. Otherness is the result of a discursive process by which a dominant in-group, us, the self, constructs one or many dominated out-groups. Them, other, by stigmatizing a difference, real or imagined, presents it as a negotiation of identity and thus a motive for potential discrimination. To state if naively, difference belongs to the realm of fact and otherness belongs to the realm of discourse. Thus, biological sex is difference, whereas gender is otherness. Muy bien. ¿Qué ustedes entienden por esto? Uno de los otros problemas cuando uno estudia este tipo de cosas, cuando uno encuentra una teoría, a veces nos enredan las cosas, ¿verdad? De cómo las dicen. Dice, to state it naively, difference belong to the realm of the fact and otherness belong to the realm of the discourse. Entonces, cuando uno habla de las diferencias, es porque lo que estamos evaluando o midiendo es algo real o inventado. Si yo digo que hay diferencias, ¿qué es? Algo, si yo digo hay una diferencia entre este grupo y este otro grupo, me refiero a que es algo real o me lo estoy inventando, o es mi opinión. Y lo está diciendo aquí, difference belong to the realm of the es Vale. cierto, ¿verdad? Es cierto, porque son hechos. Es un hecho. Entonces, la idea es que cuando uno establece diferencias entre grupos, es porque son diferencias reales. No hay una valoración de esa diferencia, es simplemente ser matemático. Entonces, si yo digo, como decía Colón al principio, es que las personas que encontré son del color de las Canarias, ¿verdad? Que quedamos en que eran trigueños, ¿verdad? Eran trigueños Y color canela. piel canela. Entonces, eso es un hecho, porque los indígenas son piel canela en comparación a los españoles que eran más pálidos. Eso no es otherness, sino es diferencia. Diferencia es cuando uno puede establecer una diferencia que se puede medir real, que es un hecho. Ellos son más oscuros, nosotros más blancos. Diferencia. No hay problema con eso. No estoy diciendo que blanco es mejor que trigueño. Simplemente estoy diciendo que son diferentes. Pero dice, sin embargo, este fenómeno que se da en lugar de diferencia es otherness, la otredad. Y la otredad dice, and otherness belongs to the realm of the discourse. O sea, que no son hechos, sino es un discurso. ¿Qué es un discurso? La palabra discurso en términos teóricos, cuando lo lean en cualquier artículo, a discourse significa opinión. Es una opinión. Y puede ser una opinión que un pueblo completo tiene, ¿no? Como Hitler convence al pueblo alemán de tener una opinión en particular sobre los judíos. Pero eso es un discurso, o sea, una opinión. Entonces, la otredad, decir que el otro es de esta o esta otra forma, no es real. No es que sean así. Por ejemplo, decir más adelante, como dice Colón, si leen un poquito más el diario, está disponible en línea. Él dice, el segundo día, dice, me cuentan los indígenas de esta isla, recuerden que estaba en las Bahamas, allí tomándose el sol y su margarita en las Bahamas. Dice, me cuentan esta gente
que al sur hay otras islas y que allí los habitantes de esas otras islas tienen caras de perros Ay, qué feo. y comen gente que no vaya para ese rumbo. Obviamente se les refería de Puerto Rico para allá. No quería que fuera de Puerto Rico para allá, porque decía que según los indígenas de las Bahamas, habían otro grupo de indios que tenían cara de perro y que comían gente. Eso es otredad. Esto no es diferencia, ¿verdad? Porque no existe tal cosa como gente con cara de perro. Lo de que comían gente más o menos no era tan diferente. Sí habían, y se refería a los indios caribes. En el Caribe habían dos tipos de indios que estaban en guerra. En Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana estaban los taínos, y en las islas pequeñas que comenzaban en Venezuela estaban los indios caribes, que eran más agresivos y sí tenían rituales caníbales, pero no es que se alimentaban de gente. No se alimentaban de gente. Hay mucha gente que piensa que el canibalismo es gente que come gente como alimento. Nunca existió el canibalismo como gente, ocurre como rituales. Es un ritual de caza, de poder, de representar el poder que yo tengo sobre la otra persona y muchas veces de adquirir la fuerza del ser que me como. Y tampoco que uno come hasta abastecerse, se come un pedazo como un ritual. Y eso sí lo hacían los caribes, pero esa es la diferencia, ¿verdad? Llamarlos perros salvajes es otredad, no es diferencia. Y esa es la mentalidad que trae el español a el Nuevo Mundo. Esa mentalidad de que encontré un ser diferente a como yo soy, por esto, esto, otro, pero le voy a imponer otros rasgos de diferencia que realmente son otredad o lo que se llama orientalismo. A ver si lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Bueno, entonces, ¿fue Sí. o no fue verdad ¿Qué parte? el Otherness? ¿Lo de qué? ¿Fue verdad o no fue verdad? En cierta parte, ¿verdad? Lo que decían de los Otherness es cuando una persona es diferente. no, otherness cuando yo me invento que es diferente. Otherness es un prejuicio, es una opinión. Entonces, otherness, la otredad, es cuando yo tengo un prejuicio y me invento una diferencia que me da una ventaja a mí. Entonces, es como para yo menospreciar a la otra persona, porque menospreciar a la otra persona me da cierta ventaja, aunque sea algo tan básico como poder decir yo soy mejor, ¿no? Eso es la otredad básica, es tú eres diferente y yo soy mejor, ¿no? Es una opinión, es un prejuicio, no es real, no existe esa diferencia, yo me la inventé, es una opinión, es un discurso mío. Y casi siempre es para sobresalir yo, para quedar mejor, para verme como un ser superior frente a la otra persona. Y ocurre mucho, ocurre entre hombres y mujeres también. Hay otredad entre hombres y mujeres, entre diferentes grupos sociales ocurre. Entre, por ejemplo, un profesionista y un albañil, ocurre la otredad. Ah, no, que son gente que tienen mañas feas. Ah, no, que no los dejes pasar a tu casa porque, aunque pidan agua, porque te van a robar. Esos son prejuicios, ¿verdad? Esa es la otredad que uno está trabajando y es lo que llegaron los españoles con eso. Entonces el mundo lo vemos en esa diferencia entre la comparación entre polos opuestos para poder saber quién soy yo. Entre el bien y el mal, blanco y negro, hombre, mujer, bueno y malo. Y en ese proceso, cuando yo escojo qué lado de la ecuación bueno o malo yo soy, si escojo que soy bueno, voy a tratar voy a tratar al otro grupo como el otro. Voy a menospreciarlo, voy a valorar mucho menos sus costumbres, su forma de ser, incluso su físico, cómo se ven, cómo se visten, cómo llevan el pelo, si se tatúan, si se pintan, sus instituciones del matrimonio, de las relaciones. Por ejemplo, una forma de otredad clásica de nosotros es ver mal o ver como algo salvaje a una cultura que practique el politeísmo. Si para nosotros, como somos monoteístas, pensamos inmediatamente qué gente tan horrible, qué salvajes, porque son politeístas. Pero no,
simplemente es una diferencia. No debe ser un acto de otredad, que ellos lo practiquen, siempre y cuando en su institución la mujer lo haga porque quiere, ¿verdad? No sea obligada. Entonces hay una diferencia, pero inmediatamente uno asume eso. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno, ellos son los malos. ¿Y cómo son los malos? Pues son polígamos. Son polígamos. Y lo mismo hacemos con la religión también, y lo hicieron los españoles con la religión. En el momento en que alguien te dice, ¿y qué tú crees? Pues yo creo como en 100 dioses, como los indígenas, ¿verdad? En aquella época tenían muchas deidades, muchos dioses, no solamente uno. En el momento en que a un católico español de aquella época le dice un indígena que este es el dios de la lluvia, este es el dios del trueno, que el huracán es el dios de la destrucción, nos dice, esto es una persona diferente a mí, pero no solamente diferente, es inferior porque mira las ridiculeces que ellos piensan. Y ese mundo, déjame ver si lo podemos compartir. ¿Pueden ver un YouTube? Good grammar and Sí. spelling are important, but if you want to Ajá. write essays that Okay. inspire, Entonces, a ver, aquí nos va a comentar sobre el filósofo Claude Lévi-Strauss, francés, que se inventó la teoría de que nosotros entendemos quiénes somos comparándonos con los demás que son diferentes. Y se llama oposiciones binarias. Oposiciones binarias es dos polos, uno bueno, uno malo, blanco, negro, civilizado, incivilizado. Hey guys, welcome to another video from Creative Tech. In this video we're going to be investigating and learning about the Claude Lévi-Strauss binary opposition theory and its role in narrative. So Claude Lévi-Strauss was a French anthropologist who lived in the early 1900s. He proposed a theory of binary opposition. Now before we delve into the meaning, let's first look at the meaning of the word binary. Binary basically means containing two parts, so think of a bicycle. So now we know the meaning of binary, let's think about opposition. Opposition essentially means opposite. Therefore, binary opposition means two opposing or contrasting elements. Putting this into context for Claude Lévi-Strauss theory, his theory suggests that narratives in other media texts, for example, advertising, newspapers, magazines, etc. ¿Saben cómo se llama la persona que se inventó la mezclilla, los jeans? Status o something. Levi-Strauss, los Levi's, los jeans Levi's, se llama Levi-Strauss también, pero no es este señor. Este señor era filósofo, no fue este, fue antes de que existiera ese señor. Makes use of opposite or opposing characters. This can be in the context of good versus evil, old versus young, white versus black, etc. As you can see, we have two parts and they are both opposites. Strauss theory suggests that narrative uses this model to build interesting stories. So let's look at some examples. Firstly, we'll look at a little advert so you can see the use of binary opposition outside of narrative. In this advert, we have two very similar products being advertised, cheddar cheese. We have Cathedral City, a large but fairly costly brand, and we have Valley Spire, a cheaper alternative supplied by Lidl. The advert shows binary opposition between the two products. Valley Spire portrayed as a cheaper and therefore better alternative to the bigger brand, Cathedral City. Even in the sizing of the two images, you can see how Valley Spire is made to look more in the frame. Next, we have a newspaper cover from the Daily Star. We have two large political figures from the 2017 election in the UK, which was heavily orientated around Brexit. We have two figures on opposite sides of the page from opposite parties. This again shows binary oppositions as they're against each other and stand for different policies. It could be argued that this cover is in favour of Theresa May due to a more comical image of Jeremy Corbyn being used, which could be used to make him look more foolish and less professional. Finally, let's look at a film example. We'll start with Harry Potter. The obvious binary oppositions here being Harry Potter and Voldemort. Harry Potter is fighting for peace in the Wizarding World, whereas Voldemort is fighting for power and causing destruction in the Wizarding World. Two different characters with completely opposite ideologies. Both characters fighting for opposite things. So this is the stereotypical hero versus villain binary opposition. The good versus evil operation is shown strongly in this poster, with both characters standing opposite each other.
and Voldemort looking a lot more evil and unnerving. Finally, we'll look at an example from Snow White. Another good versus evil binary opposition here. We have the picture-perfect Snow White, a happy-go-lucky princess, young woman in touch with nature and animals. And we then have her wicked stepmother queen, full of jealousy, who poisoned the princess, posing as an old woman. A strong good versus evil binary opposition here. Different characters with completely different ideologies. So hopefully this video has helped simplify Claude Levi Strauss' binary opposition theory. If you plan on a short film or narrative piece, you can make use of this theory by figuring out what characters are going to be in binary opposition with each other. Hopefully you'll be able to analyze media text and then highlight binary oppositions from there. Entonces, ¿qué ocurre de esto? Vamos a hacer la pregunta. Ahora nos vamos a la idea de los españoles en América por la primera vez y la idea de que me voy a comparar con otro grupo. Y casi siempre hay una valoración entre un grupo que sea mejor y un grupo que sea peor o de una forma negativa. ¿Qué papel juegan los españoles en esta ecuación? ¿Los españoles son quién? Los buenos. Civilizados. Los- Civilizados, los buenos. Los buenos. Y eso se extiende a todos, se extienden a lo que comen, cómo visten, sus costumbres, su religión. Mi religión es la buena, la de ellos es lo malo. Lo que yo como es lo bueno, lo que ellos comen es malo. Como yo visto es lo bien, como ellos visten es mal. Porque recuerden que estaban medio desnudos en los indios del Caribe. Eso está mal, eso es pecaminoso. Se deben vestir uno como yo visto. Y es tanto así la ofuscación del europeo por sobresalir sobre las demás razas que se encuentran con un problema fuertísimo cuando llegan a América por primera vez. Y el problema es el siguiente. Ustedes saben en qué fecha nació el primer mestizo en América. ¿Saben lo que es un mestizo, verdad? La combinación de europeo con indígena. ¿Ustedes saben en qué fecha nació el primer mestizo? ¿Se sabe exactamente? Se las digo. 9 meses después del descubrimiento. 9 meses después del descubrimiento nació el primer mestizo. En otras palabras, los españoles comenzaron a mezclarse con las razas indígenas desde el momento en que pisaron tierra, ¿verdad? ¿Para qué tiempo criticaban? Exacto. Y entonces eso crea razas mestizas. Y es bien fácil cuando tú eres el español y el indígena, pero ¿qué hago con el hijo que tuve de la mujer indígena? ¿Qué hago con ese hijo? Para poder distinguirse entre europeo y esos grupos que se iban creando con la mezcla de sangre indígena y sangre africana y europea, se crea incluso esta carta. A ver si la consigo aquí. ¿Ustedes ven esta carta? ¿Estos no son los criollos? ¿Ven este dibujo? Sí. Esto era como decir, un manual que tenían los españoles para saber qué tan distantes de ser españoles eran la gente que se iban creando a través del mestizaje. Entonces le ponían nombre y así con ese nombre sabían que no eran españoles, que eran otra cosa y por lo menos por eso no tenían el mismo derecho. Entonces es un poco difícil, no sé si lo pueden leer. Es un poquito difícil de leer, pero por ejemplo dice, si un español se casa con una india, el hijo es un Mestizo. Ajá. Si un mestizo se casa con una española, el hijo se llama ¿Qué dice castizo? castizo, pero no es español. Es castizo, pero no es español. Y un castizo se casa con una española, Es español. le llaman español. Si un español se casa con una mora, Mulato. mulato. Si un mulato se casa con una española, ¿Eres morisco o morisco? es morisco, ¿verdad? Morisco. Ahora, si un morisco se casa con una española, Chino. es un chino. Si el chino se casa con una india, Profe, ahí no entiendo. Ese es salta... Salta alas. salta alas. Si un salta alas
se casa con una mulata, Lobo. ahí ya saben cómo nacieron los hombres lobos. ¿Sí? Explicar por primera vez de dónde salen los hombres lobos. Tienen que casarse en Salta Alto con una mulata. La mulata es hijo de español con moro, y el Salta Alto es hijo de un chino con la india, y el chino es el hijo del morisco con la española, y el morisco sería, ahí siguen ustedes. Tantas mezclas, mezclando gente hasta que le va a salir eventualmente un lobo. Así que cuando se casen, pregúntenle a su pareja qué son, de dónde vienen, para que no les salga un lobito. Ustedes no quieren un lobito de niño. Así que ustedes pregúntenle, ¿y cómo era tu mamá? ¿Y cómo era tu abuela? ¿Y con quién se casó? Y así evitan que salga un lobito. A mí me gustan los lobitos, entonces no tengo problemas con eso. Entonces, esa es la idea de la otredad. O sea, no quiero que tú seas español europeo, y he creado todo un sistema de cómo catalogar a la gente para poder comprobar que no son españoles prácticamente, y que no son iguales ni tienen las mismas virtudes que tiene un español, porque están mezclados esas virtudes. ¿En sangrones, la profe? Sí, eran tremendones. Entonces ahora con esa idea en la mente vamos a leer la cabeza de vaca. Ahora sí, la página 3. Llegaron a la Florida y están viendo territorio de la Florida por primera vez en la historia. Un europeo ha puesto pies en la Florida y está viendo lo que hay y escribiendo de lo que hay para poder contarle a su gente en España. Yo leo el primer párrafo. Dice, la tierra, por la mayor parte, desde donde desembarcamos hasta este pueblo y tierra de Apalache, es llana. El suelo de arena y tierra firme. Por toda ella hay muy grandes árboles y montes claros, donde hay nogales y laureles, y otros que se llaman liquidámbares, cedros, sabinas, encinas y pinos, y robles, palmitos bajos, de la manera de los de Castilla. ¿Qué significa de la manera de los de Castilla? Ella es ¿Como los españoles? Yeah, right. ¿Qué es Castilla? Es una, como una península, ¿no, profe? La península ibérica es España y Portugal unidos. Ese lugar de España y Portugal se llama la península ibérica. Está España y Portugal. Y recuerden que les decíamos que España estaba dividido en reinos, ¿verdad? Sí. ¿El reino de Castilla? Y Castilla era el reino que está en el centro del país, donde está Madrid hoy en día. ¿Ven dónde está Madrid? Está Madrid, Toledo, Segovia. Ese triangulito es Castilla, es la región de Castilla. Hay la región del León, de Narváez, de Aragón, de Sevilla, de Cataluña, de Galicia. Hay muchas regiones en España y hasta el sol de hoy cada región habla una forma diferente. Si tú te vas a Cataluña o te vas a Galicia, hablan un idioma que no es castellano. Y hoy en día aún no se entiende. Yo voy y me pierdo. Pero lo bueno es que mucha gente habla castellano, ¿verdad? Entonces, cuando saben que tú hablas castellano, cambian al castellano y te hablan. Pero tú vas por la calle escuchando las conversaciones de la gente en su propio idioma. Y en esta época, pues más todavía eran las diferencias. Y él dice que habían, entonces dice, de la manera de los de Castilla, o sea, que se parecían a los de Castilla. ¿Qué se parecía a los de Castilla, según esto? Árboles. Árboles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos resumir. Hay muchos árboles aquí en la Florida, y algunos se parecen a los que tenemos en Castilla, es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir por toda ella? Continuar. Yo. Adelante. Por toda ella hay muchas lagunas, grandes y pequeñas, algunas muy trabajosas de pasar, parte por la mucha hondura, parte por tantos árboles como por ellas están caídos. El suelo de ellas es arena. La marca de Apalache hallamos son muy mayores que las de hasta allí. Hay en esta provincia muchos maizales y las casas están tan esparcidas por el campo de la manera que están las de los Helves. Otra vez. Disculpa, Nancy. Helves otra vez, otra ciudad, otra región en España, ¿verdad?
¿Y por qué insiste? Cuando está leyendo dice, ¿por qué insiste en mencionar a España en esto? ¿Por qué insiste? ¿Qué ustedes piensan? Comparando, ¿Y como por qué? para dar una imagen al que vaya a leer la relación, para que se den una idea qué es lo que están viendo. Perfecto, sí, exactamente, ¿verdad? Porque las personas que van a leer esto, recuerden, estamos se está acabando la Edad Media, está comenzando el Renacimiento, nadie va a venir a América, nadie va a venir a América a ver lo que hay. Y la única forma de que una persona se haga una imagen de cómo se ve América es comparándolo con lo que él sabe que ellos están familiarizados, que es la vegetación de España. Y por eso él lo compara constantemente con diferentes cosas que tiene. Dice, hay en esta provincia muchos maizales. Y es un dato curioso, ¿verdad? Porque no había maíz en el viejo mundo. El maíz se descubre en América. Entonces es bien curioso que él use la palabra maizales, asumiendo que la gente, bueno, estamos 1526, 1540, tal vez ya el maíz había llegado a España. Sería por eso que usa la palabra maizales. Ahora sí puedes continuar, Nancy. Los animales que en ellas vimos son venados de 3 maneras, conejos y liebres, osos y leones, y otras salvajes, entre los cuales vimos un animal que trae los hijos en una bolsa que en la barriga tiene. El canguro, ¿no? Perdón. Todo el tiempo que son pequeños los trae allí, hasta que saben buscar de comer, y si acaso están fuera buscando de comer y acude gente, la madre no huye hasta que los ha recogido en su bolsa. Y esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué animal vio acá en Florida? ¿Canguro? Canguro, canguro, canguro. Hay muchos, bueno, hay diferentes clases, ¿verdad? Hay canguros, hay wallabies, hay wombats. Un canguro. ¿Alguien ha ido a Florida? ¿A Florida? Sí. ¿Hay canguros en Florida? No. Tal vez en el zoológico, pero yo nunca vi uno allá. Pero sueltos salvajes no hay, ¿verdad? Y entonces, él vio un animal que cargaba sus bebitos en la bolsa en la Florida. ¿Está exagerando? ¿Se está inventando? ¿O qué? Recuerden además que en esta época los europeos no habían descubierto a Australia. Todavía no conocían los canguros. Entonces, ¿por qué animal es este? ¿Se lo inventó? ¿Se lo inventó? Entonces, esto es bien curioso porque el que lea esto se admira mucho porque nunca ha leído de un animal de esta forma, ¿verdad? Nunca ha leído un animal que exista. Dice, ¿qué animal es este que carga sus bebitos? Dice, se lo está inventando. No se lo está inventando, es real. Existe en la Florida, existe en Texas y yo tengo uno debajo de la casa que vive ahí. El tlacuache. El tlacuache tiene bolsa. ¿No sabían? Sí, hoy en mi trabajo vimos dos y uno tenía llevaba los bebitos. Ajá. Los tiene una bolsita de la pancita. Sí. El tlacuache es el único marsupial del Nuevo Mundo. O sea, los marsupiales son los canguros, los wallabies, los wombats, que uno asocia con Australia nada más. En América hay un solo marsupial y es el tlacuache. La zarigüeya, que le dicen los españoles, la zarigüeya. El tlacuache es el único marsupial. Él vio ese animalito y se encantó con el animalito y lo describe para que la gente en su país conozcan las maravillas que habían en este mundo. ¿Qué les parece hasta ahora la actitud que tiene Cabeza de Vaca con lo que va viendo en el Nuevo Mundo? Pensando en la otredad, pensando en que el español está viendo el mundo del indígena. ¿Lo está viendo de una forma negativa o positiva? Positiva. Cierto, ¿verdad? Que como que no está diciendo que es un feo, que no hablo de los mosquitos ni de la humedad, que pudo hablar de los mosquitos, de la humedad, de tantas cosas así. No ha hablado de nada de eso, sino que está exaltando lo que ve objetivamente hasta ahora. Eso es muy diferente a lo que muchos españoles hacen en la época. Sáltense a la página 6, que dice capítulo 12, cómo los indios nos trujeron de comer.
cómo los indios nos trujeron de comer. Así se llama el encabezado para ese capítulo, capítulo 12. Está en la página 6 y los que tienen la versión digital buscan el capítulo 12, cómo los indios nos trujeron de comer. Este es el famoso viaje por Galveston. Aquí está Cabeza de Vaca y sus 3 españoles en Galveston. Ya cruzaron de la Florida a pie, llegaron hasta acá, en un barquito, han hecho un barquito que tienen, y esta es su aventura en Galveston, más o menos en la época de noviembre. Esto ocurre en noviembre. Yo comienzo a leer, dice: otro día, saliendo el sol, que era la hora que los indios nos habían dicho, o sea, en la mañanita, vinieron a nosotros como lo habían prometido y nos trajeron mucho pescado y de unas raíces que ellos comen. Pregunta, ¿qué raíces comen los indios y comemos nosotros? Zanahorias. ¿Ah? Zanahorias, papas. Papas, no voy a estudiar papas en esta parte porque las papas son peruanas. Recuerda que el resto del mundo no conocía papas hasta que no se conquistó a Perú. Pero hay algo que comemos toda en Thanksgiving, Acción de Gracias, todo el mundo prepara esta raíz. ¿Rábanos? Elote. Camote. Camote. Oh, yeah. Camote. Y son como nueces, algunas mayores o menores. La mayor parte de ellas se sacan debajo del agua y con mucho trabajo. A la tarde volvieron y nos trajeron más pescado y de las mismas raíces. Hicieron venir sus mujeres y hijos para que nos viesen. Y así de cascabeles y cuentas que les dimos. Y otros días nos tornaron a visitar con lo mismo que otras veces. O sea, más pescado y más camote. A cambio del pescado y el camote, ¿qué les regalaron los españoles a los indios? Aquí lo dice, lo acabamos de leer. A cambio de los camotes y los pescados, los españoles le dieron a los indios algo. Y que se volvieron ricos con lo que le dieron. ¿Cascabeles? Ajá, cascabeles y ¿Cuentas? y cuentas. ¿Qué son cuentas? Como para hacer aretes, ¿no? Sí, cuentas son las esferitas de vidrio que uno puede hacerse una pulsera, cuentitas. La usan en los rosarios también, ¿verdad? Cuentas de rosario. Son esferitas de vidrio. Entonces, a cambio de que le salvaron la vida, trayéndole pescado y camote, los españoles le dieron y los hicieron ricos, supuestamente, dándole cascabeles, que son sonajitas, y cuentitas. Qué cambio tan ridículo, ¿verdad? Pero según los españoles, qué buena obra hicimos con los indígenas, según él. Seguimos, ¿qué quiere continuar leyendo? Léanse, ok, sí, como nosotros. Ya yo, profesor. Adelante. Como nosotros veíamos que estábamos proveídos de pescado y de raíces y de agua y de las otras cosas que pedimos, acordamos de tornarnos a embarcar y seguir nuestro camino y desenterramos la barca de la arena en que estaba metida. Y fue menester que nos desnudásemos todos y pasemos gran trabajo para echarla al agua, porque nosotros estábamos tales. ¿Qué otras cosas muy más livianas bastaban para ponernos en él? Y así, embarcados a 2 tiros de ballesta dentro en el mar, nos dio tal golpe de agua que nos mojó a todos. Y como íbamos desnudos y el frío que hacía era muy grande, soltamos los remos de las manos y a otro golpe que la mar nos dio, trastornó la barca. El veedor y otros 2 se asieron de ella para escaparse, mas sucedió muy al revés, que la barca los tomó debajo y se ahogaron. Ok. Los 4 españoles llegaron a Texas. Se van a montar en su barquito que le pidieron que tomaron de los indios, un barquito pequeño, una canoa, para seguir su rumbo porque quieren llegar a la Ciudad de México. ¿No? Vamos para el Zócalo, dice.
y los muchachos se desnudan. ¿Por qué se desnudaron los muchachos? Dice el profe, para hacer la novela más interesante. ¿No? Época moderna lo harían así. Ellos lo hacen por alguna razón específica. ¿Por qué se desnudan los muchachos? Porque se mojaron. ¿Y Diana? Como estaba media atascada el barquito y tenían que sacarlo un poquito más adentro, pues no quieren mojar la ropa, porque es noviembre, está frío. Entonces, pues su inteligencia dice, yo me desnudo, metemos la ropita adentro y empujamos el barquito y nos tiramos adentro. Pero no bien acaban de meterse al barquito, ¿qué les pasó? Una ola. Se volteó. Y como consecuencia, Todo se perdió. Se ahogaron. se ahogaron, ¿no? ¿Verdad? Entonces eran 4, quedan 2. Viste, murieron ahogados. ¿Quién sabe si están todavía por ahí los esqueletos, muchachos? El que quiera sumergirse, yo no sé en español. Ahora sí, como la costa era muy brava. Ahora vamos a ver, primero vimos la interacción que le dieron los españoles, que recibieron a cambio de cascabeles, comida, pescado, se montaron en la embarcación y no le queda de otra que regresar a la costa, ¿verdad? Porque perdieron la embarcación. Por eso siguieron a pie el camino, porque perdieron el barquito que traían. Vamos a ver cómo reaccionan los indios cuando regresan los españoles. Como la costa. ¿Quién quiere ver como la costa? Yo lo leo. Adelante. Como la costa es muy brava, el mar de un tumbo echó a todos los otros, envueltos en las olas y medio ahogados, en la costa de la misma isla, sin que faltasen más de los 3 que la barca había tomado debajo. Los que quedamos escapados desnudos como nacimos y perdido todo lo que traíamos, y aunque todo valía poco, para entonces valía mucho. Y como entonces era por noviembre y el frío muy grande, y nosotros tales que con poca dificultad nos podían contar los huesos, estábamos hechos propia figura de la muerte. Entonces, ¿cómo estaban los españoles ya en este momento, después de llegar a Florida? ¿Estaban en buena forma o estaban de mal estado? Mal estado. Esqueleto, ¿verdad? Entonces, los españoles no puro esqueleto, se le vira embarcación, pierden la ropa y están desnudos, a regresar desnudo a la costa, perdieron todo. Continúa, María. De mí sé decir que desde el mes de mayo pasado yo no había comido otra cosa sino maíz tostado, y algunas veces me vi en necesidad de comerlo crudo, porque aunque se mataron los caballos entre tanto que las barcas se hacían, yo nunca pude comer de ellos, y no fueron 10 veces las que comí pescado. Esto digo por excusar razones, porque pueda cada uno ver qué tales estaríamos. Entonces, ellos construyeron sus canoitas, ¿verdad? Tumbando arbolitos con la idea de llegar más rápido a México. La última canoa que le quedaban la acaban de perder, pero en ese proceso de tumbar árboles y hacer los canoas, les cayó el hambre. No saben qué comer porque están en un lugar que no conocen. ¿Qué comieron durante ese proceso? Los caballos. Caballos. Comieron sus propios caballos en Florida. Y pescado. Y ahora no le queda otra porque están desnudos, sin barco, sin ropa, en la costa de Gales. A ver qué les pasa con los indios. ¿Quién quiere ver? Y sobre todo lo dicho. Creo que nada más faltó yo. ¿Ah? Creo que nada más faltó yo. Dale, ahorita. Y sobre todo lo dicho. Y sobre todo lo dicho, había sobrevenido viento norte, de suerte que más estábamos cerca de la muerte que de la vida. Luego a nuestro Señor que, buscando los pisones de fuego que allí habíamos hecho, hayamos... ¿Mandé? Plugo. Oh. No, plugo está bien. Okay. Es rogar, ruego. Plugo es rogar, en latín, ¿no? Ok. Hallamos lumbre con que hicimos grandes fuegos, y así estuvimos pidiendo a nuestro Señor misericordia y perdón de nuestros pecados, derramando muchas lágrimas, habiendo cada uno lástima, no solo de sí, mas de todos los otros, que en el mismo estado van. Y ahora, de puesto el sol, los indios, creyendo que nos habíamos ido,
nos volvieron a buscar y a traernos de comer. Mas cuando ellos nos vieron así, en tan diferente hábito del primero y en manera tan extraña, espantáronse tanto que vieron atrás. Ok. Yo salí, Pausa, una ellos pausa, y Juanita. Una pausa, Juanita. Ajá. Ellos llegaron, ¿verdad? Dicen, bueno, con suerte, como tenemos fuego hecho en la playa, tal vez cuando lleguemos, los tizones estén todavía prendidos y podemos hacer fuego para calentarnos. En efecto, consiguen tizones, hacen un fuego y están llorando frente al fuego, calentándose cuando llegan los indígenas. ¿Y cómo reaccionan los indígenas cuando los ven tan diferentes de cómo se fueron? Así desnudos, llorando. Se asustaron. Ajá, ¿verdad? Se espantaron los indígenas y dicen, esta gente tan pálida, ¿qué le pasa? ¿Por qué lloran? Y se fueron a correr los indios. Ahora vamos a ver la verdadera razón por la que se fueron. Esto es increíble lo que va a pasar ahora. Ahora puedes continuar, Juanita, si quieres. Yo salí. Yo salí a ellos y llamélos y vinieron muy espantados. Hícelos entender por señas cómo se nos había hundido una barca y se habían ahogado 3 de nosotros. Y allí en su presencia ellos mismos vieron 2 muertos. Y los que quedábamos íbamos aquel camino. Pero iban a morir de frío. Los indios de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio y tan de verdad y esto les duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos a manera de brutos se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Muy bien. Entonces, los indios como que se intentaron alejarse, los españoles los llaman, le explican lo que pasó y los indios se sientan a hacer qué con los españoles. A llorar. Imagínense la compasión que sienten los indígenas de Galveston por los españoles que se sientan a llorar por media hora con ellos. Y hay una razón por la que intentaron irse primero, y no era porque estaban espantados como él pensó al principio. Vamos a verlo ahora en este párrafo. ¿Quién quiere leer sosegado ya este llanto? O sea, cuando se calmaron. Adelante, Alma. Sosegado ya este llanto, yo pregunté a los cristianos y dije que si a ellos parecía, rogaría a aquellos indios que nos llevasen a sus casas. Y algunos de ellos que habían estado en la Nueva España respondieron que no se debía hablar en ello, porque si a sus casas nos llevaban, nos sacrificarían a sus ídolos. Entonces ahí ven un poquito la idea de la otredad, ¿verdad? De la otredad de que estos indios no se pueden confiar. Nos traen comida, nos traen pescado, lloran con nosotros, pero mejor no irnos con ellos a sus casas porque nos van a sacrificar. O sea, la otredad, de que de todas formas siguen siendo salvajes en los ojos españoles, ante los ojos españoles. Ahora sí, adelante. Otro camino estaba más cerca y más cierta la muerte. No juré de lo que decían, antes rogué a los indios que nos llevasen a sus casas. Ellos mostraron que habían gran placer de ello y que esperásemos un poco que ellos harían lo que queríamos, y luego 30 de ellos se cargaron de leña y se fueron a sus casas que estaban lejos de allí, y quedamos con los otros hasta cerca de la noche, que nos tomaron y llevándonos asidos y con mucha presa, fuimos a sus casas, y por el gran frío que hacía y temiendo que en el camino alguno no muriese, proveyeron que hubiese 4 o 5 fuegos muy grandes puestos a trechos, y en cada uno de ellos nos calentaban. Y desde que veían
que habíamos tomado alguna fuerza y calor, nos llevaban hasta el otro tan apresa que casi los pies no nos dejaban poner en el suelo. Y de esta manera fuimos hasta sus casas, donde hallamos que tenían hecha una casa para nosotros y muchos fuegos en ella. Y desde a una hora que habíamos llegado, comenzaron a bailar y a hacer gran fiesta, que duró toda la noche, aunque para nosotros no había placer, fiesta ni sueño, esperando cuando nos habían de sacrificar. Y la mañana nos tornaron a dar pescado y raíces y hacer tan buen tratamiento que nos aseguramos algo y pedimos algo el miedo del sacrificio. Y perdimos algo el miedo del sacrificio. Entonces, están en la playa, acaban de llorar, les hacen por señas indios, le dejan saber a los indios que si no los llevan a su casa, que están lejos, los indios se cargan de leña y se pierden y no regresan hasta la tarde. Ellos se quedan con algunos indios esperando que regresen. ¿Qué se fueron a hacer los indios con la leña? Fuegos para Preparar la fiesta, preparar la Fuego. A través de todo el camino, desde la playa hasta donde estaba la aldea de los indios, ellos fueron haciendo fuegos a ciertas distancias para que los españoles no se murieran de frío, para que corrieran hasta el siguiente fuego, se calentaban, corrían al siguiente, se calentaban y así pudieran llegar a la aldea sin morirse. O sea, es increíble lo que hacen los españoles. Y cuando llegan a la aldea, ¿qué le tienen preparado los indios? una fiesta. Y antes de la fiesta, su propia ¿qué? Casa. 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 ¿Con qué? ¿Qué había en la casa? Fuego, muchos fuegos. Mucho fuego. Entonces, en toda esa tarde que se perdieron los indios, prendieron fuegos de camino, le prepararon una casa y le pusieron leña en la casa con fuego para cuando ellos llegaran pudieran calentarse. Y encima de eso, en la noche le hacen una fiesta. Y a todo esto, ¿qué le preocupaba a los españoles? La sacrificada. Los españoles no disfrutaron de la fiesta, no disfrutaron de la comida, no disfrutaron de la bebida, de nada, pensando que en cualquier momento los iban a Sacrificar. hasta el siguiente día que se dan cuenta que eran de buena voluntad, ¿verdad? Entonces esto es como ellos no pueden desprenderse de esa forma de ver al otro diferente de como somos nosotros. Y como nosotros somos civilizados, ellos son salvajes y tienen ese instinto salvaje de matar cristianos. Ellos siguen esperando ese momento en que se dé y no creen en la bondad sincera de los indígenas, ¿verdad? Y esto es una idea de cómo vamos leyendo. Lo siguiente que tenemos que leer es un poquito diferente. Si ven a la página 17, por ejemplo, para que se den una idea de lo que viene. En la página 17, la Florida, lo ven, ya sea un poquito diferente en la página 17 lo que nos toca leer. Vamos a leer una serie de obras en este formato. La crónica son muy pocas en comparación a lo que son las obras de esta época que se escriben como lo que tienen frente a ustedes ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la crónica y esta? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué yo digo que es diferente lo que tienen ahora frente a ustedes? ¿Se llama La Florida, profe? Sí, La Florida. Y ven en la página 17, arranca con juegan a la pelota con sí, acierto. Esto parece más un poema. Parece poema, ¿verdad? Parece poema. Así se comunicaban las informaciones en esa época. Era mucho más tradicional, mucho más común escribir la información en poemas de lo que era escribirlo como lo estaba haciendo Cabeza de Vaca, en forma de libro. Para poder leer esto un poquito, vamos a tener que aprender un poquito lo que implicaba escribir en poemas. Tenemos que aprender un poquito de lo que es un poema, por qué se divide de esta forma el poema, por qué, por ejemplo, si se acuerdan ustedes de contar sílabas, los que tomaron mi clase, creo que todos tomaron mi clase, contando sílabas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes cuántas sílabas tienen esa primera línea o verso que dice, juegan a la pelota que si acierto. ¿Cuántas sílabas hay ahí? No hay la página, profe, porque... En la página 17, La Florida. La primera línea del poema.
Juegue a la pelota que se acierto. Ah, ya lo ¿Son oí. 14? ¿O no? 12. 14. 14, ¿cuánto más? Otra versión. 12. 13. 13. 12, 14, vamos a hacerlo por grupo a ver si nos salen. Primera sílaba. 2. Pronuncien la sílaba, pronuncienla. Primera sílaba. Juega. Fue. Luego, vamos una por una. Primera, fue. Luego, Gan. gan. Luego, An. A, ajá, a. Luego, la, la. Luego, B, p. Muy bien. Luego, lo, ta, ta. Muy bien. Luego, E, que. Luego, sí. sí, Luego, ajá. Luego, cier. cier, Muy bien. Eso es. Son de Jue. 12, Son 12. ¿verdad? 12. Sí. 12 sílabos. Ahora lean la siguiente, vamos a hacer lo mismo con la siguiente línea. A daros de ello cuenta será gusto. Primera, A. luego, Da. Da. luego, Dos. luego, De. luego, Yo. luego, Buen. Buen. luego, Da. luego, se, Se. luego, Da. da, luego. Gus. ¿Cuántas salen? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Entonces estamos entonces, la anterior en sílabas poéticas, que es un poco diferente de sílabas gramaticales. La sílaba poética, vamos a aprender la siguiente semana. La anterior también tiene 11. Vamos a ver por qué la siguiente semana. Esta tiene 11. Esto es un poema de páginas y páginas y páginas y páginas y páginas. Y este poeta en todas sus líneas pone 11 sílabas. Él sabe cómo combinar las palabras para que siempre sean 11 sílabas. Wow. Vaya. Esto es un entrenamiento clásico de poetas de la época, que era la gente educada de la época, que escribían de una forma tan rigurosa y tan increíble que se llama, ustedes lo han estudiado seguramente ya, el siglo de oro español, ¿verdad? Que viene un siglo después de esto, se da el fenómeno del siglo de oro, donde se crean cantidades de obras, todas rimadas, todas con una métrica genial. Esto es un reto diferente, pero es muy común, y hasta el siglo XIX, o sea, por 300 años, mucho de lo que se escribía en español estaba rimado. Y son los antecedentes, eventualmente, en el siglo XVIII y XIX, son los antecedentes de la música que seguimos componiendo hoy en día, que llamamos corridos. Los corridos y las décimas que tenemos en nuestros pueblos, algunos pueblos llaman décima, le puedes llamar vallenato, le puedes llamar corrido, es lo mismo. Décima, vallenato, corrido, es lo mismo. Es una forma poética muy antigua, que viene desde la Edad Media y hoy en día se sigue cultivando, pero con música, y pues se graba ya, el vallenato, la décima, el corrido se graba. Pero esa es la forma normal y común de comunicar ideas, historias en la época. ¿Por qué? Porque se podían acompañar de música y era más fácil recordarlo, porque la gente no leía, obviamente, no se leía, se comunicaba oralmente. Pero entonces, cuando vamos a leer esto otra vez, pero antes de leer esto, el lunes vamos a aprender un poquito de cómo se miden los elementos de la poesía, lo que es la métrica, lo que es la rima y lo que es la estructura del poema como tal, porque hay estructuras diferentes en cada poema y todas estas personas aún en América mantenían esa tradición de escribir con estos esquemas. Eso es lo que haremos la siguiente semana. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando miro a los poetas que dicen poetas de lírica o lírico, ¿se refieren a música o a qué se refieren? No, el poeta lírico, lo que pasa es que uno no puede decir poeta romántico. Un poeta romántico son los poetas que escribieron de finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de 1790 a 1850 más o menos. Si tú lees algo de esa época, esos son los poetas románticos.
el tema de lo que escribían no era romántico, como pensamos nosotros hoy, la telenovela romántica. Se le llamaban romántico a su estilo de escribir, no al tipo de historia que escribían. Es un estilo particular romántico porque, y que tiene que, lo vamos a ver un poquito más adelante, el estilo romántico, porque se sigue utilizando hoy en día, es la historia de la persona que es un rebelde contra la sociedad. Son historias que es rebelde. De ahí nace los corridos de los narcocorridos. Son héroes románticos. Un héroe romántico es un héroe que lucha contra la sociedad, contra el sistema de justicia, contra el mundo, que no es comprendido, que tiene que hacer su propio camino. Ese tipo de pensar así no existía en esta época de la Edad Media y el Renacimiento, porque en esta época se pensaba en el grupo, no en el individuo. Nace, en español nace en los años 1830, 40, con los románticos españoles. Entonces, romántico no implica tema de amor, implica escribir sobre los individuos y su rebeldía. Pero gente que escribía sobre temas de amor se le llamaban líricos. Ah, eso sí. Entonces, poesía lírica, entonces uno piensa, el poema romántico sobre amor, no, el poema romántico sobre un rebelde. El poema lírico es sobre amor. Cuando escucha poema lírico o lírica, se refiere a poemas que tienen como tema el amor. Si escuchan poemas románticos, no tiene que ver con el amor, aunque pueden haber escenas de amor. El tema es el individuo incomprendido luchando contra la sociedad. Pero eso se divide también por las décadas, como por los siglos supremos. 1830 a 1850 fue el romanticismo. Claro. Le sigue el lírico. Entonces divide así. El lírico se ha cultivado a través de muchas épocas, porque es poema de amor. Y se ha cultivado en muchas épocas, no tiene una década en particular, porque en todas las décadas hay poemas románticos que son líricos, porque son de la época romántica, como el Don Juan Tenorio, que es una obra de teatro romántica, porque es sobre un rebelde, ¿verdad? Que era Don Juan Tenorio, pero también una historia de amor. Tiene un poco de... Entonces, lo lírico no tiene una época. Se hace a través de muchas épocas. Los románticos sí tuvo una época y ha perdurado mucho en idioma, desapareció en alemán y en inglés, que fueron los que originaron el romanticismo, desapareció, pero lo seguimos usando en español. Tenemos todavía héroes románticos en español. ¿No? La clásica película del narcotraficante, como vimos a nuestros héroes, como escribimos los corridos, seguimos siendo, en español estamos ofuscados con el romanticismo y con nuestros héroes, que son héroes rebeldes contra la sociedad. Pero en otros idiomas viene el naturalismo, viene el realismo, pero ya se sobrepasa el romanticismo. Juan Gabriel es lírico, entonces. Y lírico tiene que ver con temas románticos, ¿no? Como un Becker, es un tema romántico. Gustavo Adolfo Becker, si lo leen, es muy romántico. El de la generación del... Pero es tal vez el poema que más reconocemos, el poema, todos pensamos que es el poema principal, es romántico, ¿verdad? Perdón, el lírico, que es de amor, pero no. Se escribía mucho antes. Batallas, por ejemplo, esto es un poema de batallas, poemas de una guerra. Ya todo un poema hablando de la guerra, todo un poema hablando de cómo conquistamos un pueblo o cómo fuimos conquistados. Todo un poema hablando, van a ver que más adelante en el siglo XIX se escribían poemas que eran como corridos, pero el poema era para contar de una tragedia. Entonces los indios vinieron y se acercaron a las mujeres, escribían un poema. Hubo un diluvio en el pueblo, escribían un poema, pero no era lírico, era para comentar historias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, feliz fin de semana. Yo tengo una. Sí, dime, Juanita. Es que yo, de los temas que usted nos dio, ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer hablar lo que entendimos o vamos a hacer un resumen o mira, cómo va a ser eso? Si van a Blackboard, en la columna de la izquierda, ven que está en página central y todo eso, ¿verdad? Hay uno que se llama presentaciones.
Si ven, hay una Ajá. categoría que se llama presentaciones en la página central de su Blackboard. Si le dan a esas presentaciones, van a ver algunos PowerPoint que algunos estudiantes de verano hicieron para esta clase. Se dejan llevar por eso. Ok. No son los mismos temas de ustedes, obviamente que cambié, los artículos son diferentes, pero lo que tienen que hacer es exactamente lo que ellos hicieron. La única diferencia es la siguiente. Como en el verano estábamos todos en la casa, ellos grababan su voz mientras narraban el PowerPoint. Entonces ellos grabaron dentro del PowerPoint, se escucha su voz. Ustedes no tienen que La hacer voz. eso, Ok. porque hasta ahora las fechas que tenemos coinciden con el regreso en persona de nosotros al salón. Entonces, ustedes simplemente tienen su PowerPoint atrás y uno de ustedes por 4 minutos va narrando las diapositivas que tengan, de qué se trata, y el otro, los últimos 4 minutos son de su compañero. Pero Ok. vean en presentaciones en Blackboard un ejemplo de lo que uno debe hacer. Quítenle la voz, porque la voz se va a hacer en vivo si regresamos. Y si no regresamos porque dicen que se extiende esto, entonces sí van a incluir sus voces también. Pero por ahora lo de la voz lo van a hacer en vivo, en clase, en la presentación. Pero ahí tienen ejemplos para que vean de lo que es. Es un PowerPoint de 8 fichas resumiendo el artículo. Entonces, de todas las hojas que me tocaron 13, ¿voy a leer las 13 y voy a hacer un PowerPoint o nada más la mitad? Tú tienes que ponerte de acuerdo con tu compañero, a quien te toque. Recuerden que yo para el lunes publico la lista final y todo el mundo va a tener un compañero. Entonces, cuando yo publico un compañero, ustedes se ponen de acuerdo con tu compañero y deciden, yo quiero hacer el principio y tú haces la otra mitad. Se lo dividen en dos partes. La primera mitad para un estudiante y la segunda mitad para el segundo estudiante. Ustedes Pero deciden quién hace qué. ¿Cómo? ¿Para cuándo es, profe? Las fechas están en el documento. Empiezan, creo que el 2 de marzo. Sí, porque yo soy la primera. Ajá, creo que el 2 de marzo y corren por 6 semanas. Entonces hay desde marzo hasta abril. Esas son las fechas que van a presentar, que serían creo que los lunes de cada semana. Ajá. Pero se ponen de acuerdo cuando yo publique los resultados finales de con quién le tocó. Se ponen de acuerdo entre ustedes. Yo hago la primera mitad, tú haces la segunda mitad. Y la persona que hace la primera mitad prepara 4 diapositivas, la otra persona prepara otras 4 y después las juntan en un solo documento. ¿Ves? Y el día que toque en la clase, se ponen de pie, ponen su memoria, ponen el PowerPoint y explican lo que están presentando. ¿Vamos a estar en la casa, profe? ¿Cómo? Vamos a estar en la casa, ¿no? En esas fechas que yo puse ya estamos para el regreso. Se supone que en marzo regresamos. Mandaron decir que iba a estar online. Sí, Todo todo febrero se quedaba en online. Marzo. Hasta abril no. Yo tengo entendido. Hasta marzo. Por eso. Es todo febrero todavía en línea. Y luego el 1 de marzo regresamos. Entonces las fechas que tienen coinciden con el regreso. Ok. Hasta ahora. Gracias. Si nos cambian eso, pues entonces nos adaptaremos al cambio. Pero por ahora las fechas coinciden con el regreso, entonces las presentaciones serían en vivo en la clase. Si no regresamos porque cambian la fecha otra vez, pues los haremos de otra forma diferente, como los tienen en los ejemplos, que es grabando su voz dentro del PowerPoint mismo. Pero es mitad y mitad para las dos personas. ¿Otras preguntas? Sí, yo. Ajá. So básicamente yo vi que había como unos nombres ya escritos. Sí. ¿Ya escogieron sus partners o cómo fue eso? No, cada artículo corresponde a dos personas. Si hay un espacio en un artículo, es que solamente una persona se apuntó y te puedes apuntar con esa persona. Si hay dos personas, es que ya ese no lo puedes tomar. Hay suficiente para las 12 personas del curso, ¿verdad? Para que sean 2 personas por artículo, son 6 artículos, 2 personas por artículo. Si hay 2 nombres ya en un artículo, pues ya no pueden hacer ese artículo. Si hay un solo nombre, todavía pueden añadir su nombre a ese artículo. Y si no hay ninguno, pues ustedes deciden cuál quieren. Bueno. Pero los que tienen 2 personas ya se cerraron, ¿verdad? Ya se tienen las 2 personas. ¿Listo? Pues hacen eso y yo en el fin de semana me encargo de poner
la lista oficial y el lunes ya saben exactamente con quién le toca, se comunican entre ustedes y todavía tienen un mes completo para comenzar a trabajar o hasta 2 meses si le toca al final, depende, ¿verdad? Bueno, bonita noche, que coman, que descansen. Nancy ya está en otro mundo, Nancy. Descansen, coman, que pasen un bonito fin de semana y continuamos el lunes siguiente. Listo. Gracias. Que pasen buena noche. Igual. Bye. Gracias.